A Dios sea la gloria y la honra. Dele más fuerte esos aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Príncipe de Paz, al Alfa y el Omega, a la Rosa de Sarón. Amén. Aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Amén, por los siglos de los siglos, a nuestro Redentor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a los que nos siguen a través de estos medios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Ha llegado el tiempo de refrigerio. Ha llegado el tiempo de que estemos siendo ministrados por la palabra de Dios, amén. Y le voy a invitar a que tome su Biblia, amén. Si no trae Biblia, lo puede estar viendo todos los textos bíblicos en la pantalla, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. En su versículo 5 y versículo 6 dice un amén cuando lo tenga. No se quede callado, glorifique el bendito y nombre de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Y dice la palabra de Dios así, ¿lo tienen, hermanos? Leo para ustedes. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 25 de Éxodo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Incline su rostro. Padre Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, mi Dios. En esta hora, bendito Padre, me dirijo a tu presencia pidiendo que seas ministrando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos a través de esta palabra, bendito Padre. Toma, mi Dios, en esta hora, Padre, mis labios, mi boca, así, mi Dios, como has tomado mis manos, mis ojos para poder estar preparando este sermón, este estudio, bendito Padre, y que seas tú, mi Dios, quien estés, bendito Padre, bendiciendo, restaurando, sanando, libertando, quebrando, rompiendo, bendito Dios precioso. Bendito Padre, toda atadura, restaurando vidas, mi Dios precioso, que seas tú, mi Dios, quien ministres cada corazón, bendito Padre, porque a ti sea la gloria y la honra, mi Dios, porque solamente somos instrumento en tus manos. Gracias, bendito Dios precioso, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, mi hermano, mi hermana, amén. Los que están aquí presentes, los que están en casita, los que están mirando la transmisión a través de estos medios de comunicación, póngase cómodo, tome su Biblia y vamos a entrar al estudio, a la predicación de esta noche. Y el tema es generaciones en bendición y en maldición. ¿Cómo es el tema? Amén. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 25 y 6, que Dios es fuerte, es celoso, pero dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace un énfasis
en el 6 y dice: y hago misericordia a millares de millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendiciones generacionales y maldiciones generacionales que podemos dejarle a nuestros hijos. No solamente es en lo espiritual, sino también en lo físico. Porque pues nuestros hijos o ya los nietos pueden traer rasgos físicos del abuelo, de la abuela. Pueden traer un tipo de color en la piel diferente, que ya sea de abuelos, de tatarabuelos. Y son herencias generacionales que le puede dejar genéticamente al ser humano. Genéticamente hablando, en lo físico, muchas veces nuestros hijos se parecen muchísimo a uno, al padre, a la madre, en los rasgos físicos. Amén. Puede que tal vez sea un poquito menos bajito, a lo mejor un poco más alto, pero nuestros hijos van a heredar rasgos físicos de nosotros. Yo le decía anoche a mi hija, ustedes tres tienen una herencia genética, los tres, que yo les heredé físicamente. Yo en la parte de la espalda, yo tengo un lunar del tamaño como de 2 centímetros y muy fuerte, muy grande, en el color, muy negro. Y mis tres hijos, los tres tienen ese mismo lunar, a lo mejor un poquito ya más desvanecido, ya no a la misma altura, pero los tres tienen ese lunar. Y así nosotros, no solamente en lo físico, sino también en nuestro carácter, pueden muchas veces heredar el carácter que muchas veces nosotros tenemos. Ese carácter compulsivo, ese carácter explosivo, ese carácter pasivo, lo pueden heredar los hijos. Son herencias que nosotros podemos dejar de generación en generación. A mí luego mi esposa me hace, en el aspecto jugando, ¿no?, burla, porque mis manos están iguales que las de mi abuelita. Mis dedos tienen los mismos rasgos que los de mi abuelita. Pero son herencias físicas que uno puede tener, que uno le puede dejar a los hijos, y nuestros hijos los pueden heredar a sus hijos. Pero también te digo que en lo emocional, en el carácter, también muchas veces, y hasta hemos escuchado oír que dicen: ese es hijo de tigre pintito, porque también el tigrecito salió como el tigresote, aunque hay veces que nada más son gatos. O hay veces que hemos escuchado decir: de tal palo, tal astilla. Son dichos que se escuchan. Y el tema es generaciones en bendición y en maldición. Y comenzamos con Éxodo, que dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios en ningún momento te va a maldecir. Claro, dice que Dios visita la maldad de los hijos, de los padres hacia los hijos
de generación en generación y hasta la cuarta generación. Dios se sienta en la sala de aquel hogar y comienza a ver, mira, el abuelo de esta persona era alcohólico y este sigue siendo alcohólico. La mamá fue una madre soltera y ahora la hija, por consiguiente, le sigue esa cadena, ese eslabón, esa secuencia generacional. Aquel padre fue mujeriego, ahora sus hijos siguen esa secuencia generacional. Y nos damos cuenta que ahí es donde entra la maldad de los padres hacia los hijos. El pecado de los padres se va a heredar. Aunque muchas veces los hijos no miren, aunque muchas veces los hijos no vean el pecado cometido por el padre, estos mismos continuarán esa secuencia, ese siguiente eslabón de la cadena para seguir siendo y seguir llevando ese pecado. Son patrones de pecados generacionales que muchas veces nosotros mismos hemos sembrado, hemos plantado, sin que le podamos decir a nuestros hijos, tú vas a hacer esto. Pero ellos van aprendiendo todo el tiempo lo que nosotros hacemos. No nos quejemos de los frutos que estamos cosechando, de los arbolitos que estamos cuidando. Patrones de pecado generacionales que van a traer tanto bendición como maldición hacia nuestras generaciones. Alguien dijo, es que hoy en día ya no existen esas secuencias, esas cadenas, esos patrones que van continuando de pecado de generación hasta generación, porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Y por eso es de que el 6 hace un énfasis y dice, Dios, pero yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchas veces hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos caminado en el camino de Dios, pero en ningún momento hemos querido dejar ese pecado generacional que hemos estado acarreando. Esa secuencia, esa cadena que continúa de padres a hijos, de hijos a nietos, y así se va de hijos en hijos. Alguien dijo, mi papá fue alcohólico y yo me voy a morir siendo alcohólico. Qué triste, pero es una realidad. Porque muchas veces queremos solamente las bendiciones de Dios, pero no queremos arrepentirnos y dejar de llevar esa secuencia, romper esa cadena generacional de pecados, esa cadena generacional de maldiciones sobre nuestras vidas. Y lo que nosotros aún podamos hacer en lo oculto, nuestros hijos lo harán también. En el ambiente que nosotros podamos llevar a estar a nuestros hijos, ellos les quedará sembrado ese ambiente, aunque tú no lo quieras creer.
y tú digas, es que no pasa nada, nosotros podemos estar aquí y no pasa nada, pero hay algo, una espinita que se va sembrando, esa semilla que se siembra en los hijos por vivir en ambientes que no son adecuados para la familia. Y yo te digo que muchas veces lo que hacemos en secreto o lo que nuestros hijos no lo ven, ellos lo repiten. Y vemos la vida de Abraham y Sara y la vida de Isaac, su hijo. Hicieron algo igual sin que Isaac supiera lo que hizo Abraham. Porque dice la palabra de Dios que Abraham negó a su mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Negó a su mujer y le dijo, es mi hermana. Y nos damos cuenta que hay pecados, hay errores que traen consecuencia y que son de generación en generación, y aunque nuestros hijos no lo miren. Vemos la vida de Lot, sobrino de Abraham. Él vivió y convivió con sus hijas, con su mujer, en un lugar de perversidad, en un lugar de aberración, en un lugar a donde era tan desagradable lo que se hacía, que Dios decidió destruir ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Y Abraham, por más que quiso intervenir por Sodoma y Gomorra, no se le pudo salvar. Y le dijo, entonces ten misericordia de Lot, mi sobrino. Y entonces Jehová Dios envió al ángel, lo sacó. Pero ¿qué hicieron sus hijas? Sus hijas habían convivido en un lugar de perversidad, a donde los hombres se echaban con hombres, mujeres con mujeres, los hijos con los padres. Y a ellas se les hizo fácil decir, vamos a embriagar a nuestro padre, y te metes tú hoy con él y mañana lo hago yo, y entonces tendremos una descendencia. Generaciones que van a vivir en bendición o en maldición, pero va a depender de nosotros. Y el punto número 1 es identificar la maldición o el pecado. Muchas veces tenemos que reconocer a dónde es que estamos repitiendo esa secuencia, en qué área estamos repitiendo esa secuencia. Pero lo que tenemos que hacer cuando identificamos ese pecado es reconocer, porque muchas veces decimos, es que no, yo jamás haría yo lo que hizo papá, lo que hizo mamá, lo que hizo el abuelo, no, jamás. Pero nosotros, cuando sabemos que se siguió esa cadena, esa secuencia, no reconocemos que estamos siguiendo esa cadena de maldición para nuestra generación. Y dice Salmos 19, capítulo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién aceptará sus propios errores? ¿Quién dirá, esto está mal en mi vida? ¿Quién aceptará su pecado? ¿Quién aceptará? Pero sigue diciendo, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos muchas veces, pero es necesario identificarlos, porque tal vez pensemos que no es grave, tal vez pensemos que no hace daño, pero déjame decirte que sí le va a hacer daño a tu generación. Porque yo te decía,
Abraham hizo algo que repitió Isaac, aunque él no escuchara o viera lo que hizo su padre. Y por eso es de que dice: ¿quién podrá entender? ¿Quién reconocerá? ¿Quién aceptará su pecado? Muchas veces se nos es difícil aceptar que estamos repitiendo esa secuencia, esa cadena en nuestras vidas, esa cadena de pecado. Pero Dios dice que Él no tendrá por inocente a ninguno. Nosotros debemos de identificar el pecado, pero también dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Porque el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre, ni los hijos pagarán por los hijos. El alma que pecare, esa morirá. El alma que peque, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, comienza diciendo, Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen: los padres comerán las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un refrán que tenía el pueblo de Israel, que se justificaba y decía: nosotros pecamos porque mi papá fue pecador. Yo soy borracho porque mi papá fue pecador. Pero le dice Ezequiel al pueblo: vivo Jehová, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice Jehová. Como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muchas veces no hemos identificado ese pecado generacional, esa maldición generacional en nuestra vida, pero nosotros debemos de reconocer y decir: mi papá no va a pagar por mí, porque la palabra de Dios así lo dice. Y Jehová Dios dice que Él no tendrá por inocente a ninguno. Que no te justifiques en decir: es que mi papá fue esto, es que mi mamá fue el otro, y yo lo seguiré siendo, porque ellos hicieron esa maldición sobre mi vida. Sigue diciendo el 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los oídos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor debiere su prenda, que no cometiere robo, que no diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usara, que de la maldad trajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos, para hacer rectamente a este es justo, este vivirá, dice Jehová. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, y al pobre y al menesteroso oprimiere, y cometiere robos, y no devolviere las prendas, y alzare los ojos a los ídolos, e hiciere abominación, y prestare a intereses, y tomare usara, ¿vivirá este? No vivirá, dice Jehová. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, y su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare un hijo, el cual viviere
viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, y no hiciere ningún pecado que su padre hizo, nada. Sigue diciendo en el 18: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardando todos mis estatutos y mandamientos, y de cierto éste vivirá. Muchas veces hemos identificado el pecado, la maldición generacional, y dice la palabra de Dios, sigue diciendo más adelante acerca de esto mismo. Pero nos detenemos aquí donde dice que si el padre fuere borracho, si el padre fuere ratero, si el padre fuere esto, si el padre fuera lo otro, pero su hijo no siguiera esa secuencia, este vivirá. ¿Por qué motivo? Porque él decidió romper esa maldición generacional. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el amor de Dios, trae misericordia a nosotros para traer vida eterna. Y aunque nuestros antepasados hayan sido pecaminosos, aunque nuestros pasados hayan sembrado maldición sobre nuestra vida, nosotros debemos romper esa maldición generacional sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo les decía, el primer paso es reconocer nuestro pecado. El segundo paso es reconocer que papá, mamá no va a pagar por ti. Y el tercer paso es humillarse delante de Dios con un genuino arrepentimiento, porque cuando hay un genuino arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Alguien dijo, es que el esposo le fue infiel a la esposa con la secretaria, con la persona que trabaja, con la que labora, pero se reconciliaron y volvieron a estar juntos aquel matrimonio, pero aquel esposo sigue yendo a laborar a la oficina a donde está aquella mujer. Y de repente la esposa le dice, oye, yo ya te perdoné, pero pues tú la sigues mirando, tú la sigues viendo, tú la sigues tratando, tú sigues conviviendo con ella. ¿No sería mejor que te busques otro trabajo? Y aquel varón va a contestar, no, ¿cómo crees? ¿De dónde vamos a vivir? Todo lo que tenemos es por el trabajo que yo tengo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que yo voy a dejar mi trabajo? No hay un fruto de arrepentimiento. No hay un genuino arrepentimiento en su vida. Como aquel que le dijeron, a ver, ¿por qué en los chats que tú tienes, tus amigos te hablan en esos grupos de WhatsApp de tal forma que es muy prepotente, muy grosera para tu vida? Ah, no, yo no los veo, yo nomás los ignoro. Pero no se sale de aquel grupo y sigue en ese grupo. ¿Creen que hay un genuino arrepentimiento en su vida?
Un genuino arrepentimiento que duela en decir: esto está mal. ¿Por qué te va a doler? Porque el Espíritu Santo se contrista dentro de ti y te dice: Noé, ya no lo sigas haciendo. Muchas veces no hemos reconocido a dónde, en qué seguimos creando esa generación de bendición o de maldición para nuestros hijos. Y qué mejor que sea de bendición, una generación bendecida, una generación que conviva, una generación que busque de Dios, una generación que ya no siga ese patrón de maldición. Y esa generación va a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Una generación que es maldecida por nosotros mismos es una generación que va a vivir en dolor, una generación que va a vivir en pobreza, una generación que va a vivir en divorcios, en separaciones, en pleitos, en iras, en deudas. Porque también hay generaciones maldicionales sobre la vida de nuestros hijos. Es de que muchas veces el padre está endeudado hasta el tope y los hijos siguen ese patrón de pobreza, a donde no les alcanza, a donde ya no tienen para seguir. Venden las cosas que tienen para salir la semana. Generaciones, maldiciones que están sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu generación. Pero por causa propia tuya, que no has querido romper esa maldición sobre la vida tuya y sobre tu generación. Y Jehová Dios le decía al pueblo de Israel, Segunda de Crónicas 7:14, un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento sobre nuestras vidas. Y yo le decía a Dios: ¿te equivocas? No. Porque él volvía al hincapié y decía el tema de hace 8 días: un genuino arrepentimiento. Un arrepentimiento que dé frutos en nuestra vida. Un arrepentimiento que te duela decir: ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto, por muy mínimo que sea. Pero te debe de doler. Te debe contristar tu corazón, y eso te va a llevar a que te humilles delante de Dios. Y dice Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su generación. Su generación ya no mendigará pan. Dice la palabra de Dios que no hay generación de un justo que mendigue pan. Pero es necesario que se rompan hoy esas maldiciones generacionales. Que le puedas decir a Dios: ¿sabes qué, Dios mío? Aquí estoy. Yo me humillo hoy. Y humillarte es quebrarte hasta el piso. Humillarte es quitarte la capa que traes de licenciado, de abogado, del mejor empresario, de lo que tú seas, del mejor trabajador, y decir: sin ti no soy nada, sin ti no voy a poder. Yo quiero sanar mi generación. Yo quiero que sanes mi tierra. Yo quiero que mi generación ya no viva en pecado. Yo no quiero que mi generación siga viviendo en maldición. Y hoy rompo esa maldición generacional sobre mi familia. Pero es necesario que nos humillemos con un genuino arrepentimiento y decirle a Dios: aquí estoy, papá. Perdono a mi padre porque fue alcohólico. Me perdono a mí
por querer seguir ese patrón. Perdono a mamá por haber dejado a papá. Perdono a la persona que le hizo daño a mamá cuando estaba pequeña y le quitó la inocencia. Y perdono a aquel que hizo lo mismo conmigo. Perdono a mis antepasados, porque yo ya no quiero vivir en una generación maldecida. Hoy se rompe esa cadena. Hoy se rompe ese eslabón que te llegaba y te llevaba al mismo punto, al mismo lugar. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se rompen esas maldiciones generacionales en tu vida. Esa maldición generacional de alcoholismo, esa generación maldicional de pobreza, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas grandes en tu generación, porque de ahora en adelante tu generación caminará en bendición, en prosperidad, y no habrá generación del justo que mendigue pan. Ponte de pie. Dios les bendiga a los que nos siguen a través de estos medios. Dios sea hablando a sus corazones, a sus vidas, y podamos hacer una oración diciéndole a Dios: Señor, rompe esta maldición de pecado que viene de generación en generación sobre mi familia. Dios les siga bendiciendo. Les esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Conéctense, será de bendición para sus vidas. Dios sea bendiciendo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Incline